Buenos días. Primero que nada, agradecemos a la Procuraduría de Hidalgo por generar este espacio para analizar, desde la perspectiva feminista, particularmente, temas que históricamente se han construido sobre la lógica, sobre la visión del heteropatriarcado, ¿no? Y en especial queremos agradecer al señor procurador Raúl Arroyo y a la maestra Mercedes Mendoza, directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Hidalgo, pues ambos han hecho de la perspectiva de género una pieza toral de la agenda de la Procuraduría, ¿no? Y gracias a eso, pues estamos el día de hoy aquí para hablar de un tema muy importante, que es cómo repensar el acceso a la justicia en tiempos post-COVID, pero particularmente desde la perspectiva del feminismo, ¿no? Y para esto nos va a acompañar, tenemos aquí un panel de lujo, tenemos a la maestra Claudia de Buen, vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Nada más nos tardamos 98 años en que una mujer llegara a esta posición. Muchísimas gracias, maestra, es un honor tenerla aquí. Y esperamos que pronto tengamos a una presidenta, ¿verdad?, de la Barra Mexicana de Abogados. Tenemos también a Laura Sánchez Ley. Laura Sánchez Ley es licenciada en Comunicación, es periodista en Mexicanos contra la Corrupción y es autora del libro Aburto, Confesiones desde Almoloya. Laura ha develado importantes expedientes judiciales que han estado clasificados. Uno de ellos, el más sonado, es el expediente del caso Colosio. Y finalmente tenemos a la maestra Adriana Gris Muñoz, cofundadora de TOGIL. Ahora, antes de empezar con la serie de preguntas, voy a ocupar un par de minutos para establecer el contexto de esta mesa de análisis, ¿no? Como todos sabemos, estamos todavía en una época de pandemia. No nos queda claro si estamos terminando la pandemia o cuánto se va a prolongar esta situación, pero mientras México se ha concentrado en combatir esta emergencia sanitaria, la realidad es que hay otra epidemia que ha arremetido en sigilo, ¿no? La epidemia del machismo. Y al igual que el COVID-19, sabemos que esta epidemia es letal, pero a diferencia del COVID, el machismo no se previene quedándose en casa. Por el contrario, las estadísticas muestran que solo durante el mes de marzo, que es cuando se decretó el aislamiento, se registraron 26.171 llamadas de violencia contra las mujeres. Es un aumento del 60% en comparación con el mes de marzo del año pasado, ¿no? Además, hubo un aumento del 15% de llamadas por incidentes de violación y 14% de aumento de incidentes de violencia familiar. Ahora, en contraste con este aumento de violencia, de contexto de violencia de género, coincidió con una reducción en el acceso a la justicia, en los servicios que nos permiten acceder a una justicia pronta, ¿no? Con información que hemos obtenido TOGIL y Transparencia Mexicana, tenemos datos que al día de hoy solo 10 estados están operando totalmente sus sistemas de justicia. Los otros, las 31 entidades y la Ciudad de México, tienen algún tipo de limitación. El Poder Judicial Federal, a partir de esta semana, también ya entró en su totalidad vía virtual, ¿no? Sin embargo, solo uno de todos estos estados está haciendo sus audiencias penales públicas vía live stream. Todos los demás estados que tienen audiencias penales, que son pues, de verdadera relevancia para el tema de violencia de género, están siendo a puerta cerrada o unos cuantos pues, lo realizan a puerta abierta, pero pues con la imposibilidad de que las personas asistan por el tema de la pandemia. Y otros más lo realizan a través de videoconferencia, que pues imposibilita que terceras personas acudamos como público. Además, notamos que solo 19 estados incluyeron una línea de emergencia para víctimas de violencia de género en sus micrositios, ¿no? Y que Ciudad de México es la única entidad que publica la estadística sobre las llamadas de víctimas de violencia, la incidencia de llamadas de víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos estos datos nos ayudan a percibir que así como la pandemia nos puso a prueba como personas, también puso a prueba nuestras instituciones, ¿no? Y eso nos lleva al tema de hoy, ¿no? Nuestro sistema de justicia se construyó sobre una dinámica binaria donde pareciera que o hay acceso de justicia o no lo hay. Y frente a esta dinámica binaria, cuando se presenta una pandemia que no nos permite estar afuera y realizar las actividades como lo teníamos previsto, pareciera que se genera una barrera muy fuerte para lograr una alternativa que permita acceder a la justicia desde nuestras casas. Y con esto doy entrada a voy a abordar la primera pregunta. Me gustaría
plantear como primera pregunta, desde una perspectiva de género, que al final debe reconocer la necesidad de que la justicia atienda la diversidad de experiencias de las mujeres indígenas, ¿no? De las mujeres que se quedan en el hogar, de las mujeres que son víctimas de violencia. La pregunta sería, ¿qué retos presenta la pandemia para la seguridad de las mujeres y cómo incide en el acceso a la justicia de las mujeres, y particularmente cómo genera impunidad? Y con esto vamos a empezar con la maestra Claudia de Buen, le vamos a dar el uso de la voz. Adelante. Maestra, no la escuchamos. Perdón, muchísimas gracias, María Elisa, y es un honor trabajar con abogadas tan brillantes como tú, como Adriana, como tú, como Laura, y de verdad agradezco muchísimo también a la maestra Mercedes Hidalgo, directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General del Estado, y desde luego al procurador Raúl Arroyo por esta gran idea de presentar un tema de tanta relevancia. Para poder iniciar, quisiera hacer un pequeño contexto de lo que ha sido la pandemia en este país, y desde la perspectiva no nada más de una abogada de derecho familiar de muchísimos años de experiencia, voy a hablar no tanto académicamente, sino por la experiencia que me ha dado 40 años de litigio en esta materia, y como una víctima de COVID. Entonces, ha sido también una experiencia muy fuerte, ¿no? En fin, la pandemia nos ha golpeado enormemente a México y de manera muy especial por toda la violencia que se ha generado. La economía, de por sí afectada, ha llevado a que haya una disminución de ingresos en las familias, aunado a los múltiples despidos que han impactado brutalmente a todas las familias en este país. La incertidumbre, yo creo que esa es la parte más importante, desequilibra y confunde. ¿Qué va a suceder? Nadie sabe, porque además han ido recorriendo los tiempos para poder entrar a trabajar desde el 17 de abril, no me acuerdo bien las fechas, después mayo, 3 de mayo, ahora nos vamos hasta julio, y algunas, las juntas de conciliación y arbitraje, se van hasta agosto 10, y mientras tanto, todos los despidos, toda la gente que ha visto disminuidas sus ingresos porque o te despides, o aceptas la disminución, o hay que despedir gente, porque tampoco las empresas están obteniendo recursos. Todo esto crea una incertidumbre, una ansiedad. El confinamiento también se traduce en una inusual convivencia y ha generado que las relaciones familiares se desestabilicen. Jamás las familias conviven tantas horas, tanto tiempo en un solo espacio juntas. Cuando logran convivir es porque van de vacaciones o porque tienen espacios más abiertos, pero esta convivencia tan fuerte de más de 3 meses, en donde igual son 4 paredes, igual es un espacio mucho más grande, sí genera una angustia y sí genera a la vez que aquellas familias que tienen relaciones no muy sólidas se desestabilicen, entren en crisis, y lo peor es que no hay para dónde huir. Tienen que mantenerse juntos en el mismo espacio. Cuando hablamos de que se crispan los ánimos y generan reacciones violentas, tanto en hombres como mujeres, que tienen la tendencia a hacerlo, porque esto no sale de la nada. O sea, la violencia en México es un tema cultural, es un tema aprendido, es un tema visto en todas las familias ni siquiera de cierto nivel socioeconómico, pero mucho más en las familias que están alejadas de las grandes ciudades. Aunque les voy a decir que por usos y costumbres me refiero, porque la mujer tiene un papel muy relegado en esas sociedades. Pero la violencia no es exclusiva de una clase social, es en todas las clases sociales. Tal situación, o sea, la situación de que estamos viviendo con encierro, con esta angustia, esta locura mundial, y además la crítica tan brutal que hay sobre el sistema que está llevando a cabo el gobierno para saber si estamos en lo correcto o no. Y esto es muy importante porque nos genera una gran incertidumbre. En lugar de confiar en nuestras instituciones, desconfiamos de ellas. Y eso
tiene su razón de ser, evidentemente, pero lo que genera es una gran incertidumbre. La incertidumbre es la inseguridad de ver qué va a pasar, no poder planear, y esto genera enormes angustias, ¿no? Y ahí explotan unos miembros de la familia contra otros. Existe esta forma de desahogarse o tratar de culpar a uno de los miembros de la familia. Usualmente las mujeres son las víctimas de la violencia familiar, de la violencia de género, de la violencia doméstica. La pareja que sobrevive al binomio víctima-victimario normalmente generan una codependencia y difícilmente son conscientes de su situación. También es una época en la que el alcohol ha sido un factor importante en la convivencia diaria, ¿no? Hay un uso del alcohol mucho más alto, porque claro, estás en tu casa y es muy simple. Si tú en la oficina jamás bebes, pues en tu casa te echas tu tequila y 1, y 2, y 3, y 4, o tu cubita, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres no impiden que sus parejas las violenten? Lo hacen por diversas causas. Primero, la baja autoestima. Esa creo que es la parte medular de esta no reacción de las mujeres. Pero está el miedo a la pareja, el miedo a la soledad, la falta de conciencia de la situación que están viviendo, es decir, no saben que son víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la violencia son los golpes, los gritos, los sombrerazos, y no es cierto. La violencia también es dejarte de hablar, es controlar el ingreso. ¿Por qué? Porque no confío en ti, entonces te voy a controlar y te voy a dar exactamente lo que necesitas para pagar el súper, o yo hago el súper porque no confío en ti. Eso es violencia, y violencia es mini machismos en los que te están haciendo chistes constantemente, y recibimos chistes constantemente de las mujeres que somos torpes para manejar, torpes para trabajar, que no más nos estamos dedicando a la belleza o a estar bonitas y lindas, en cuanto que hay cosas muy serias que hacer y no lo podemos hacer, o nos distraemos constantemente. Entonces estos micromachismos nos están constantemente golpeteando, y la verdad es que las personas no se acaban de dar cuenta del tema, de lo importante que es respetar a la mujer en el ámbito en el que esté. Yo creo que con esto podemos iniciar mi parte, y con mucho gusto continuaré el tema cuando me toque otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Le damos el uso de la voz a Adriana Grives Muñoz. Pues buenos días, creo que ya son tardes, justa. Muchas gracias a la maestra Mercedes Mendoza, directora del Instituto de Formación de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, y le mandamos un fuerte saludo, y también un agradecimiento a nuestro amigo, el procurador Raúl Arroyo. Un saludo, tenemos la verdad un panel de lujo, gracias por estar aquí. Yo quisiera empezar justamente hablando de la justicia como la conocemos en México. Atraviesa un momento desafiante, no solamente por el tema de la pandemia, sino por problemas que ya veníamos arrastrando. Lamentablemente escuchamos la noticia del homicidio del juez Villegas en el último día, y pues esto es solamente una muestra de todo lo que hay detrás. En realidad, nosotros seguimos indignados porque creemos que este delito contra este juez fue un delito de Estado, fue un delito que atentó contra todos nosotros, porque le dio justamente en la cara a alguien que estaba investido de impartidor de justicia. Es decir, si no mandamos un mensaje concreto de que los impartidores de justicia están seguros en este país, pues entonces estamos hablando de un país de completa impunidad. Entonces, lamentamos mucho el fallecimiento, y pues esperemos que se haga justicia y que no perpetuemos estas violaciones a la vida de los servidores públicos. Por segundo tema, también creemos, por la naturaleza, ¿por qué creemos que las mujeres en específico, este grupo social está vulnerado y más bien tiene un reto o un desafío mayor de acceso a la justicia derivado de la nueva realidad? La nueva normalidad o realidad, como le llaman. Creo yo que el grupo de las mujeres en particular ya venía con un rezago, como bien mencionó la maestra de Buen. Creo que las mujeres veníamos ya en un contexto de micromachismos que nos mantenían como en un segundo nivel o un segundo, pues, ciudadanos de segunda categoría en este país, y creo que la lucha ha venido
abriendo puertas, incluyendo la de la justicia. La naturaleza de los delitos de género creo que es muy difícil verlo hasta que no lo vives. Por la propia naturaleza, las mujeres que viven en un círculo de violencia tienen impedimentos o tienen, por la propia naturaleza, tienen un impedimento que hace que a la mujer sea difícil salir. Y muchas veces la ciudadanía es ciega o poco empática al decir, no, pues es que si la violaron hace 10 años y si su esposo le pega de hace 15, ¿por qué apenas está denunciando o por qué no lo ha dejado? Y creo que eso es parte, esa falta de empatía, esa falta de comprensión hacia la mujer, es el primer problema que tiene una sociedad para poder sacar a las mujeres de ese estado, de ese círculo de violencia. Entonces, la mujer, por la propia naturaleza de los delitos cometidos por género en contra de ellas, tiene ya una desventaja, y la desventaja es que normalmente su perpetuador, la persona que la está afectando, lastimando, generalmente tiene o un vínculo afectivo o una relación de dependencia económica, o en realidad sí está sumergida en un tema de riesgo real e inminente, es decir, tiene miedo de que algo le pueda suceder a ella o a su familia. Entonces, el no ver estos 3 factores que son un común denominador en los delitos de género es muy difícil si no los consideramos a la hora de tratar de investigar este tipo de delitos, a la hora de juzgarlos. Muy difícilmente creo yo que vamos en algún momento a erradicar la violencia de género, que estamos convencidas desde Tojil y yo en lo personal que la única manera de mandar un mensaje fuerte y contundente es haciendo justicia y es castigando a los culpables, es decir, 0 tolerancia hacia la violencia contra la mujer. Entonces, si tenemos una justicia ciega, operadores sin perspectiva de género, ¿a qué me refiero? Es que no están considerando estos contextos de la mujer, entonces jamás una mujer va a poder acceder a la justicia. Y se nos hace imprescindible que las procuradurías y las fiscalías de hoy en día tomen en consideración esto, y que cuando una mujer logre llegar a denunciar, en vez de juzgarla, más bien vean y se pongan estos lentes que nosotros llamamos perspectiva de género y consideren qué contexto o por qué esta mujer está denunciando 10 años después, por qué esta mujer no regresó a denunciar, y solamente así vamos a llegar como un tema de justicia. Ahora, sumemos a este desafío de las particularidades de este tipo de delitos, ahora sumémosle que estamos tratando de adaptarnos a esta nueva normalidad que implica un cambio radical a utilizar tecnologías de la información. Es decir, las mujeres hoy en día tienen que adaptarse también a no solamente lo que mencionaba la maestra de Buen, sino que también, o sea, el hecho de estar viviendo constantemente, a las pobres mujeres que antes veían nada más a su perpetuador, a lo mejor unas horas al día, ahora las están viendo más, el factor alcohol, el factor familia. Ahora sumemos que tenemos una justicia que está hoy en día paralizada, sigue paralizada en 18 de las entidades, que solamente están recepcionando demandas o denuncias de manera urgente. Entonces, imaginemos hoy en día que 18 entidades, o sea, entidades de la República, sus poderes judiciales, no están recepcionando ni las denuncias ni las demandas de mujeres que están necesitadas de justicia, están necesitadas de una protección. Ahora, recordemos que también las medidas de protección que imponen las fiscalías y las procuradurías que tienen la facultad de imponerla están atadas a la recepción de la denuncia. Entonces, si no tenemos mecanismos reales para que una mujer pueda presentar una denuncia, pueda tener esta atención cercana, ya sea, o sea, que antes tenía en centros de justicia, pero pues por la pandemia no puede acudir directamente y lo tengamos que hacer vía remota. Mientras no construyamos una plataforma donde una mujer se sienta segura, la mujer difícilmente o más difícil que antes va a ir a denunciar. Entonces estamos estirando la brecha, o sea, estamos estirando la liga y alejándonos de ese acceso a la justicia. Por eso nosotros desde Tojil y desde Transparencia Mexicana hemos pugnado desde el inicio del COVID que es súper necesario que además de que hagan un micrositio para la generalidad, hagan un micrositio en particular de atención a la mujer, una línea en específico que la logre acercar a la justicia aún y cuando sea de vía remota, que le dé esa confianza. Y segundo, que pues pueda entender en qué contexto está esta mujer, si realmente necesita protección inmediata y echar a andar lo que está por ley, que son imposición de medidas de protección. Entonces, yo creo que el reto en general hacia la justicia de migrar a estos canales de tecnología de la información es enorme, pero creo que además es enorme el reto para que las mujeres no se queden rezagadas en este acceso a la justicia o no aumentemos esa distancia entre las mujeres y la justicia. En segundo punto, y también retomando un poco lo que decía la maestra de Buen,
Las mujeres hoy en día, yo escuché, como decían, vamos a regresar poco a poco, ya estamos en semáforo naranja y vamos a regresar a la vida laboral. Yo no veo en ningún lado que haya una red de apoyo para las madres solteras o para las madres en general para que ellas puedan regresar a trabajar. Es decir, las escuelas no han entrado y ¿qué vamos a hacer? O sea, lamentablemente el rol la priorización de los roles ha hecho que la mujer es la primera que cuida a los niños. Y yo soy un ejemplo de eso. Yo digo, pues mis hijos no pueden entrar ni a la guardería, son pequeños. ¿Quién los va a cuidar y cómo voy a regresar yo a trabajar? Entonces, esto aumenta aún así la discrepancia o la inequidad que existe entre hombres y mujeres. ¿Qué queremos? Mujeres autónomas en toma de decisión, que sean libres y puedan decir, pero también necesitamos mujeres independientes económicamente, que ganen lo mismo, o sea, que haya equidad laboral y que haya mujeres que puedan decir, yo me voy y que no haya esa dependencia económica. No lo vamos a lograr de ninguna manera si el Estado no proporciona apoyos, redes de apoyo para que las mujeres puedan salir a la vida laboral. Creo que uno de los retos que yo veo y vislumbro que no se han atendido cuando estamos hablando de regresar a esta nueva normalidad es las mujeres lamentablemente pues son la persona que hoy en día primordialmente cuida ya sea de los niños o de los adultos mayores en el hogar. Y si no hay ese apoyo por parte del Estado, ¿cómo le vamos a hacer las mujeres para regresar a trabajar y competir con un hombre que normalmente se sale y dice, ay, perfecto, ya se acabó la pandemia, yo me voy a trabajar? Y la pobre mujer está ahí con los 3 hijos, con el abuelito, yendo al súper, viendo que haya comida para todo el mundo. Entonces, mientras no atendamos esos problemas de fondo, creo yo que difícilmente vamos a llegar a la equidad que tanto buscamos. Y creo que ya me estoy pasando de tiempo, entonces le cedería la palabra a Laura. Perfecto, muchas gracias, Adi. Sí, le cedemos la palabra a Laura Sánchez Ley. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo les platico desde la perspectiva periodística, yo qué creo que está sucediendo, y creo que uno de los grandes problemas que invisibiliza a la mujer durante la pandemia, pues de verdad tiene que ver con nuestras autoridades. Por ejemplo, hemos escuchado a gobernadores en los estados, hemos escuchado al mismo presidente de México decir que durante la pandemia no se había incrementado la violencia hacia las mujeres. Entonces creo que este trapo, esta vela que se están poniendo en la cara, pues también manda un mensaje a los otros estados gobernados por el mismo partido del poder para darle pie a decir, no está pasando nada, no hay incremento. Sin embargo, pues les platico un poco sobre el informe que se publicó por parte del mismo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a mí de verdad me parece aterrador. Y es que desde enero hasta abril, cuando digamos empezó, en este promedio que empezó la pandemia, pues los delitos contra las mujeres no pararon. Hubo 76 víctimas de secuestro a nivel nacional, hubo 94 víctimas de trata, a pesar de que supuestamente todos estábamos en confinamiento, pues nos damos cuenta que el crimen y el delito no para. Pero algo de verdad que a mí me pareció aterrador es que se cometieron 244 presuntos feminicidios. Imagínense, 244 presuntos feminicidios en una temporada en la que se supone que estamos confinados, que la mujer no sale. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de estos feminicidios se perpetuaron desde casa. Pasaron en casa, se perpetraron desde casa y generalmente tuvieron que ver con familiares, con primos, con vecinos. Entonces, esto me pareció a mí realmente aterrador. Se habló también de porcentajes, de cómo se incrementaron los porcentajes de llamadas telefónicas al número 911. Vemos que se dispararon en un 23% en todo el país durante el mes de marzo. Es decir, que en total se recibieron 64,000 llamadas de mujeres, es decir, 2,000 mujeres al día, 87 mujeres cada hora, según información que publicó, me parece que fue Animal Político, pues denunciaron violencia contra ellas y generalmente, como comentaban ya mis colegas, pues desde casa. Entonces creo que el primer punto es que tendríamos que magnificar qué es lo que ha estado pasando totalmente, porque creo que de repente esta cerrazón hace que no se tomen medidas desde los gobiernos estatales y desde la federación para cuidar durante la pandemia a las mujeres, porque vemos que estas estadísticas pues nos dicen que durante el confinamiento se ha potencializado, incluso han subido este número. O sea, se habla de una cifra, me parece, que es que las llamadas de emergencia, en efecto, como hablábamos, se incrementaron más del 20%. Entonces, los primeros meses de aislamiento fueron tremendos
para las mujeres. Y estas son las mujeres que denuncian, porque estamos hablando que hay un gran porcentaje de cifra negra. Yo creo que aquí las expertas podrán complementar mejor esta información, pero hay una gran cifra negra en México de las mujeres que no llaman justamente por miedo, ¿no? La mayor parte de las víctimas pues no denuncia a pesar de esto. Entonces, esta es una problemática que ha estado presente durante todo el confinamiento. Entonces, creo que es importante conocer estos focos rojos, sobre todo regionales, para priorizar políticas públicas que contengan esta problemática durante el coronavirus, porque aunque nos dicen que ya vamos saliendo, pues todo el tiempo escuchamos noticias de que va a haber un repunte, de que estamos en la peor etapa, que en octubre, entonces todo parece indicar que este año pues va a seguir en confinamiento. Las mujeres, como ya comentaron mis colegas, pues están en una situación de vulnerabilidad. Vemos que incluso los sistemas de impartición de justicia pues, estuvieron prácticamente parados durante esta temporada. Entonces, si de por sí ya era complejo que tú como mujer fueras a denunciar, pues ahora va a ser más complejo, va a ser más difícil. Hablaban ahorita de las cuestiones tecnológicas. Entonces, creo que este es el asunto para mí de fondo, que tiene que visibilizarse y los gobiernos tienen y los gobernantes que aceptar lo que está pasando en estos momentos de confinamiento y que si bien no solo está pasando, sino que se están disparando los índices por esta cuestión que comentaban ya mis compañeras. Las mujeres están en casa, las mujeres son cuidadoras, están generalmente con las personas que las violentan, que son familiares o gente cercana. Entonces, yo creo que pues la magnitud del problema y las condiciones de las víctimas pues nos hacen que resulta crucial mantener redes de apoyo tanto con familiares, amigos, pero también con los ministerios públicos y con las procuradurías en los estados. Muchas gracias, Laura. Con esto retomo un poco de lo que las tres panelistas han dicho. Creo que todas concluimos o coincidimos en que la pandemia representa desafíos adicionales para las mujeres, para el tema de la seguridad de las mujeres, ¿no? Y que, pues, en oposición a nuestros sistemas de justicia que son binarios, la realidad no opera sobre este código binario, ¿no? La violencia de género no cesa, la delincuencia no para y las violaciones a derechos humanos no se van a suspender porque hay pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿qué opciones tenemos como mujeres desde nuestra casa cuando somos víctimas de violencia o cuando sentimos que nuestra seguridad está en peligro? Quienes hemos tenido la necesidad de acudir al sistema de justicia durante la pandemia, sea por nuestro trabajo o porque somos víctimas del delito, creo que hemos podido constatar que las opciones de justicia de verdad se restringieron durante la pandemia, ¿no? Y eso, pues, como bien decía Adriana, hay que sumar, de por sí ya veníamos cargando deficiencias en la operación de nuestro sistema, a eso hay que sumarle los retos que presenta esta restrictiva, este acceso de justicia mucho más restringido, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Nuestros gobernantes han dicho que, pues que en buena medida la violencia se genera por el tema de la familia, por el tema de que estamos en casa y que bastará con que contemos hasta 10, que bastará con que generemos de alguna manera, que nosotros tenemos la respuesta para solucionar esta violencia. Y mi pregunta sería, ¿a quién le toca adaptarse a esta nueva normalidad? ¿Nos toca a nosotros adaptarnos a esta nueva normalidad o es nuestro gobierno quien tiene que generar alternativas frente a esta nueva normalidad? Principalmente alternativas, estoy pensando yo en tecnologías de la información que nos podrían ayudar a acceder de alguna manera a la justicia aún desde nuestra casa. Ojo, esto no quiere decir que yo asuma que todos tengamos acceso a las tecnologías de la información. También hay que reconocer que hay un buen grupo de mujeres en ciertas poblaciones, poblaciones indígenas, poblaciones con menores recursos económicos que no tengan acceso a tecnologías de la información. Entonces, ¿quién debe adaptarse? ¿Quién? ¿Qué opciones tenemos con tecnologías de la información? Paso la voz a la maestra Claudia de Bon. Muchas gracias, Elisa. Sí, tenemos un grave problema, porque yo estaba comentando por qué las mujeres no denunciamos. Y si lo vemos, no por qué no denunciamos, sino qué falta para que denunciemos, podemos entrar en la materia que nos
solicitas. Bueno, había hablado del miedo a la pareja. ¿Cómo se quita el miedo a la pareja? Pues asirse de algo o de alguien que te apoye. ¿Qué es esto? Bueno, pues una terapia, una llamada, una amistad que te pueda apoyar, un médico que se dé cuenta que eres víctima de violencia, aunque no les gusta meterse mucho en este tipo de cosas, lo tienen que hacer, porque son los que más se dan cuenta, más fácilmente se dan cuenta de la violencia, los propios hijos, estos grupos de autoayuda que, bueno, pues existen y la pueden apoyar de manera importante, ¿no? Miedo a la soledad. La soledad es mucho mejor, porque además la soledad depende de uno. Uno puede estar solo, pero no es soledad. Es mucho mejor que vivir en violencia. La falta de conciencia de la situación, lo comentábamos, la falta de dinero. ¿Qué sucede cuando una mujer es víctima de violencia y no tiene para dónde irse? Ahí sí el gobierno tendría que tener albergues o apoyos económicos, y me parece que Adriana va a entrar un poquito más en este tema, pero me parece que sí, y la sociedad civil podríamos apoyar de alguna manera para que estas mujeres que son víctimas de una fuerte violencia no se queden económicos, o sea, miedo a la pobreza. Cuando te quedas y eres víctima de violencia y los hijos lo ven, perciben que eres víctima de violencia y tú no haces nada. Lo que uno que estás mandando es un mensaje de hay que aguantar, eso es lo que hay que hacer, ¿no? No es posible. Y la falta del estímulo para la mujer que la impulse a hacerlo. En muchas ocasiones la aparición de otra persona que las trate con cariño, y me refiero al maestro de la escuela, de verdad, estoy hablando de hechos reales de mi experiencia como abogada, al entrenador del gimnasio, al amigo, al no sé qué, que les permite darse cuenta que pueden valorarse, que son mujeres que tienen un importante valor para la sociedad, para ellas mismas. Y entonces, en muchas ocasiones, ¿no? Y no hablo de que sean amantes, en unos casos puede ser, puedan llegar a tener esto, a tener una motivación para poder salir de esta vorágine. Y por supuesto el desconocimiento de los sistemas tecnológicos. Es que sí se dice muy fácil que todas las denuncias van a ser por vía tecnológica, pero no tienen acceso más que quizá un celular que no tiene ni siquiera WhatsApp o estos sistemas de mensajería, ¿no? O sea, es muy difícil. Y cuando hablamos de violencia, ¿a qué nos referimos? Desde ya física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, etcétera. O sea, es muy amplio el espectro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las mujeres? Y ¿cómo el gobierno nos puede ayudar? Pues con muchas políticas a favor de ellas, pero no nada más políticas económicas o creación de instituciones, que ahora al contrario parece que están quitando todos los recursos para este tipo de instituciones, sino empoderarlas en mensajes televisivos. Hay programas especiales que están haciendo las televisoras más grandes en donde le dan a las mujeres cierta información. Bueno, hay que hacerlo de manera institucional, si me explico, y así como hay que educar a la gente a que maneje bien, ¿no? Hay que educar a la gente a que a evitar la violencia y a darse cuenta que si son víctimas no tienen por qué soportarlo. Yo tengo amigas de un alto estrato socioeconómico que viven violencia muy fuerte en sus familias y sin embargo les tienen pavor a salir de esto. Entonces hay que empoderarlas, hay que hacerles saber que son víctimas de violencia, hay que conseguirles recursos para que ellas mismas puedan en un momento dado generar esta cierta seguridad económica que requieren. Hay que acompañarlas. Y la nueva normalidad, pues la nueva normalidad simplemente es volver a la anterior, pero mucho peor. Yo sí veo un futuro negro. Yo veo que la gente que no ha tenido acceso a la justicia menos lo va a tener, porque ahora sí requieren de un sistema de electrónico, computadora, teléfono inteligente, etcétera, y no lo tienen. No existen en muchas comunidades y quien lo tiene se atreve a hacerlo, le revisan sus mensajes. También he tenido clientes que tienen toda la información de sus esposas
porque todos los mensajes les llegan a ellos, porque tienen la forma de hacerlos llegar. Entonces, ¿qué esperamos del gobierno? Pues implementar medidas preventivas, educativas, acompañamiento, publicitarias. Esta publicidad a la que renunció el gobierno tendría que tomarla nuevamente para este tipo de situaciones. Tener albergues para mujeres víctimas de violencia, concientizar a los jueces del grave problema, a los abogados del Estado en defensa de las mujeres, a aplicar el protocolo de juzgar con perspectiva de género de la Corte que se va a modernizar y dictar medidas preventivas para alejarla del victimario. Creo que con esas opciones, con esas situaciones, si todo esto se conjunta, se puede lograr mucho más, pero hay que hay que generar la conciencia de que es indispensable hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Damos la voz a Adriana Gris. Pues sin duda yo coincido que uno de los mayores, además del reto de migrar el acceso a la justicia a plataformas tecnológicas, también está el reto de que las mujeres todas, en la gran mayoría, tengan acceso a Internet que las permita acceder a esas plataformas tecnológicas. Ahí pues dejamos como ese punto. Ahora, del lado de qué se está haciendo por parte del gobierno para migrar a la tecnología de la información y proporcionar este servicio de manera remota, pues como bien mencionaba María Elisa en un principio, el Poder Judicial más 14 poderes judiciales de las entidades son los únicos que han reactivado las suspensiones. Los demás seguimos en suspensión. Ahora, de estos, el Poder Judicial más 16 poderes permiten presentar denuncia o demandas o solicitudes vía remota. Las demás no, y solamente 9 de estos 16 más el Poder Judicial, solamente 9 permiten dar un seguimiento completo, lo cual se le llama el famoso juicio en línea. Solamente 9 poderes judiciales de las entidades están ya hoy en día permitiendo dar este seguimiento completo. Ahora, y derivado del área de experiencia específica de Tojil, me voy a referir en especial a qué está pasando en materia penal. En materia penal, 17 entidades más el Poder Judicial han abierto o han permitido el desarrollo de audiencias a través de vías remotas o conferencias. Es decir, las audiencias penales que, por cierto, como hemos recalcado muchas veces, tienen naturaleza constitucionalmente, deben de ser públicas. Solamente 17 más el Poder Judicial hoy en día están llevando a cabo audiencias donde las partes solamente están interviniendo de manera remota a través de videoconferencias. Sin embargo, para sorpresa de nosotros, hay un estado que es el estado de Coahuila, el cual está ya considerando de manera normativa el tema de la publicidad y está videograbando y transmitiendo las audiencias a través de YouTube. Esto es de manera normativa. La realidad es que nosotros tratamos de acceder vía YouTube, hablamos incluso al Poder Judicial del Estado de Coahuila y aún no lo han implementado. Lo único que aquí podemos decir es que normativamente ya lo están previendo, entonces eso es un gran paso. ¿Por qué creemos que la transparencia o procurar este derecho constitucional de publicidad de las audiencias penales es importante en el momento de la pandemia? Pues yo creo que habíamos avanzado mucho. Justamente el día de hoy se cumplen 12 años desde que se implementó el sistema acusatorio y que fue justamente apelando a uno de los principales principios, es la transparencia y la publicidad en materia penal. Tenemos que darnos a nosotros los ciudadanos esa labor de garantizar que los juicios se lleven a cabo de manera procesal, o sea, jurídicamente procesal y de manera correcta. Y pues creemos que con motivo de la pandemia, con motivo de este desafío nuevo, más bien nos queda avanzar hacia la publicidad y no retrotraernos, y es decir, que esto sea una excusa para que las audiencias ahora se lleven a puerta cerrada cuando ya habíamos ganado esa publicidad y donde todo el mundo podía acceder a las audiencias y ver cómo se estaba impartiendo justicia. Entonces nos parece muy importante no dejar o quitar el dedo del renglón y decir, es importante que no se use de excusa la pandemia para que perdamos ese tema de transparencia y publicidad en las audiencias penales. Ahora, por respecto a qué estamos haciendo desde Tojil, me gustaría platicarles que justamente en esta etapa de pandemia y una preocupación del incremento o la tendencia de incremento en la violencia de género, la fiscal de la Ciudad de México nos habló y nos dijo, estoy preocupada, ¿qué herramienta podemos hacer para las mujeres que están en sus casas? Está aumentando la violencia, y pues en conjunto la Fiscalía y Tojil hicimos una micrositio que pueden acceder a él a través de nuestra página o la página de la Fiscalía de la Ciudad de México, y la intención del micrositio, como bien mencionaban, es primero dotar de información de qué tipo de violencias existen, que están reguladas, y más bien para
plantearle a la mujer, tú estás en un supuesto de violencia, a lo mejor no es tan clara, por ejemplo, la violencia digital, la violencia económica, y no necesariamente estamos hablando de que la violencia tiene que ser física. Entonces aquí hacemos una descripción. Y segundo, y muy importante, es darle las opciones que tengan las mujeres, y este micrositio te divide en, pues no necesariamente tienes que presentar una denuncia, hay otras opciones y otros mecanismos que ha implementado el gobierno y la fiscalía para proteger mujeres que a lo mejor no se están utilizando, no porque no se quiera, sino porque hay un desconocimiento de que existen. Entonces, la plataforma es muy amigable, está en un lenguaje ciudadano, creemos que es importantísimo que le llegue a todas las mujeres, nunca sabemos a quién le puede, a quién la puede necesitar, todos tenemos sospechas de que alguna mujer puede estar en un círculo de violencia, sin embargo, pasar la voz creo que es parte de la misión de las mujeres de dotar esta herramienta. Este micrositio busca darte las opciones, a lo mejor es lamentable, pero por ejemplo, no todas las agencias de Ministerio Público, de las coordinaciones territoriales, no todas más bien los operadores tienen o han sido capacitados con perspectiva de género. Entonces, tu experiencia como mujer, si vas a estas agencias de Ministerio Público, puede ser muy diferente a si vas a alguna en las cuales ya están especializados en temas de violencia de género. Entonces, los recomendamos, si vas a presentar una denuncia, sí te la tienen que recibir por ley en cualquier agencia, pero ya hay unas especializadas donde sí cuentan con esta capacitación especial y pues creo que tu trato sería mucho mejor si acudes a ellas. Asimismo, estamos poniendo las opciones. A lo mejor no quieres denunciar en este momento y lo único que necesitas es una protección inmediata. Hay albergues, hay casas temporales, existen manera de recuperar tus bienes. A lo mejor tú te saliste del domicilio de quien era tu pareja y no te deja acceder a tu pasaporte o tu computadora. Hay maneras de acceder a ella, incluso si tú estás en el domicilio con la persona con el perpetuador y tú tienes familia ahí, a lo mejor pueden remover a esta persona del lugar para proteger tu seguridad. O sea, existen muchos mecanismos de protección que ya están instaurados y a lo mejor por desconocimiento las mujeres no hemos accedido a ello. Asimismo, hay centros de justicia para la mujer que dan una atención integral, que no necesariamente es jurídica, a lo mejor te dan una atención psicológica, incluso te ayudarían a buscar un trabajo, buscar dónde puedas tú generar dinero para poderte independizar. Es decir, creo que ya hay una infraestructura, queda mucho camino por recorrer, pero ya hemos hecho algo y la idea es que se use, que se dé a conocer y que las mujeres puedan acceder a él. Yo felicito de verdad a la Fiscalía de la Ciudad de México por haber hecho este micrositio y por ponerlo a disposición. Creo que es algo que se debe replicar en todas las fiscalías o procuradurías de los estados. Creo que es necesario dotar de este tipo de herramientas a las mujeres, más en un tema en vía remota. Y pues también que no se nos olvide que el primer paso, que nosotros que seguimos convencidos que el primer paso para erradicar pues, la violencia contra la mujer, pues sí es denunciar y sí es que las autoridades investiguen de manera correcta y pues logren sancionar a las personas, al culpable. Y esto creo que hemos detenido un poco la impartición de justicia por el tema de pandemia, se entiende, pero creo que es esos pocos servicios que no deberían de frenarse y al contrario, deberían de robustecerse. Es necesario que la justicia se mantenga y siga operando para no crear una brecha mayor en el tema de impunidad. Y pues creo que hasta ahí dejaría mi intervención. Perfecto, muchas gracias, Adriana. Damos la voz a Laura Sánchez Ley, nuestra última panelista de la última intervención del día, para que nos aporte su perspectiva periodística. Claro que sí. Ahora sí que el dato duro, como siempre les digo, que es como mi obsesión, pues justamente hablando de los retos tecnológicos, creo que hay que poner varias cosas sobre la mesa y es un poco del contexto. Solamente estamos hablando que la misma presidencia reconoce que el 25% del país cuenta con cobertura internet. Entonces estamos hablando que generalmente son las zonas urbanas las que cuentan con este acceso. Esto pues fundamentalmente se debe a razones que tienen que ver con la lejanía geográfica y con la rentabilidad de los servicios de internet. Entonces, por ejemplo, la gente que instala las compañías de internet, pues suelen argumentar que los gastos de conexión serían muy elevados para conectar a todo México. ¿Esto qué deja fuera? Pues deja fuera las comunidades rurales, que es donde vemos que hay índices altísimos de violencia contra la mujer. Comunidades, sobre todo al sur de México, municipios súper incomunicados en la montaña, en la Sierra de Guerrero. Entonces, es muy complejo este tema. Entonces, creo que a pesar de las medidas que los gobiernos de buena fe han tratado de
implementar. Por ejemplo, vemos que algunos estados tienen aplicaciones con protocolos donde tú bajas y te explican un poco qué es violencia, cómo denunciar. Pues el asunto es que cómo le hacen las personas de estas comunidades para acceder a este tipo de cosas. Ya comentaban mis colegas, pues que hay mujeres que incluso no tienen acceso ni siquiera a un teléfono celular con WhatsApp, o vamos, es lo más básico, ¿no? Vemos que mucha gente pues teníamos acceso a los teléfonos que vendían en la cadena Oxxo, ya dije un nombre, pero pues bueno, que finalmente es dificilísimo o no hay manera de acceder. Entonces, creo que ese es el principal reto del gobierno, que es una cuestión pues ya a nivel nacional. Vemos que el año pasado se presentó el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México y pues bueno, creo que tendría que ir ligado con este plan de desarrollo en el que yo no veo en ningún momento que haya un apartado específico para las mujeres. Creo que tendrían que hacerse adecuaciones a este plan nacional de desarrollo en el área de infraestructura y que tiene que ver con telecomunicaciones e internet para pues migrar y para adaptarnos a este tipo de contingencias. Tendría que ahora sí que considerarse las necesidades por sexo y edad en los diferentes territorios del país. Sexo me refiero específicamente a mujeres, por ejemplo. Entonces, no sé, hay datos que a mí me parecen súper tremendos y es porque, por ejemplo, a nivel internacional, la OCDE pues dice que México ocupa el lugar 36 de 37 países en materia de suscripciones a Internet por casi 100,000 habitantes. Entonces, estamos viendo que estamos bajísimos. Nuestro promedio a nivel mundial de conectividad de Internet pues es bastante bajo y pues bueno, vemos que incluso el Plan Nacional de Desarrollo pues reconoce que el 86% de estas personas que les comentaba que tienen acceso a Internet pues se ubican en áreas urbanas, que es lo que estábamos platicando, y el 14% en áreas rurales. Entonces, para mí sería el reto, sobre todo que en el ámbito rural se instalaran o se adecuaran medidas para que las mujeres puedan denunciar vía remotas en situaciones extraordinarias como estas, que muchas veces no es la pandemia la situación extraordinaria. La situación extraordinaria es que no puedes salir de tu casa porque el marido te va a golpear, porque no te deja salir, porque tienes a los niños, porque tienes miedo que se los lleve, que te los secuestre, como ha pasado en otras ocasiones, que los hombres utilizan a los hijos como medio de coerción para que las mujeres no denuncien y no abandonen el hogar. Entonces, creo que es muy importante hacer presión a nivel gubernamental, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, en que esos planes de desarrollo instalación de tecnologías pues vayan acompañados de planes para que las mujeres puedan tener acceso más fácilmente a todos estos sistemas de telecomunicación, porque de nada sirve, por ejemplo, vemos que en la Ciudad de México ahora en la pandemia se anunció que para cuidar a las mujeres pues se iba a instalar una sala de telepresencia, una especie de centro de atención de violencia familiar para que las mujeres no se contagiaran de COVID. Pues es que el problema no es ese, no es que hagas un área con 5 computadoras donde la mujer y el agente del Ministerio Público pueda meter su denuncia, sino que cómo le haces para salir de casa. El asunto es la inmediatez que tengan las mujeres desde sus hogares a la tecnología, sobre todo en las áreas rurales. Esa sería mi aportación. Perfecto, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a las 3 panelistas por sus valiosos comentarios, por sus aportaciones. Tenemos muchos comentarios vía Facebook, pero no veo ninguna pregunta. Entonces, si les parece, voy a pasar a las conclusiones, ¿no? Si es que llega a salir una pregunta en los últimos minutos, pues pueda tocar. Yo creo que de manera de resaltaría las conclusiones que tuvimos el día de hoy, que todos coincidimos en la diversidad de experiencias que viven las mujeres durante esta pandemia, que es necesario que el gobierno reconozca esta diversidad de experiencias y reconozca las limitaciones para acceder a la justicia que nos presenta el confinamiento. Y además, el deber que tiene el gobierno de generar medidas que atiendan a esta diversidad de experiencias, haciendo uso, por ejemplo, de tecnologías de la información, pero no quedándose únicamente en las tecnologías de la información, porque como bien decían mis compañeras, no todo el país, no todas las mujeres tenemos acceso a estas tecnologías. Bien decía Laura con algunos datos duros, que solo el 25% tiene acceso a Internet constante. Entonces la pregunta es, ¿dónde quedan las demás mujeres? ¿Qué mecanismos generamos para las demás mujeres? Porque al final el feminismo
eso aboca, ¿no? Por generar alternativas que reconozcan la diversidad de experiencias, ¿no? Y no regresar a estos códigos binarios que solamente reconocen un mismo foro o una misma necesidad, ¿no? Y finalmente, uno de los puntos también que resaltaba Laura al final, incluir el tema de violencia de género en el Plan Nacional de Desarrollo, y yo creo que no solo en el Plan Nacional de Desarrollo, sino en todas las medidas que se ordenen o que se decreten a raíz de la pandemia. Si no hay más preguntas, me parece que en el foro no hay preguntas, hay más bien comentarios que les haré llegar a las panelistas de posterioridad, y con esto terminaríamos. Agradezco a cada una de ustedes por su tiempo, por sus valiosas aportaciones, y nuevamente a la Procuraduría de Hidalgo por este foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, qué lujo, gracias. Hasta luego.